que dice que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Así que tú y yo vamos a ser igual de fuerte como esa debilidad que podamos tener con aquella que estamos batallando cada día. Y hay algo que quiero ilustrar y tiene que ver con uno de los vehículos que tenemos en nuestra casa, el cual ustedes saben que los vehículos están compuestos por muchas piezas, goma, llanta, motor, entre otras cosas. Y a nosotros nos estaba pasando una situación con el vehículo que no encontrábamos solución, no encontrábamos salida. Estábamos entrando ya en una crisis, estábamos pensando, no, hay que venderlo, pero te llegaba el pensamiento, si lo vende como está, tú sabes que habíamos buscado muy buenos mecánicos, muy buenos, excelentes mecánicos, para mí de los mejores que hay, y revisaban el vehículo y nos decían, cámbiale esta pieza, se la cambiábamos, el problema seguía. Nos decían, es un tema de la batería, le cambia la batería y seguía. Y para no alargarte más el cuento, resultó ser que algo que nos dio tormento por más de 3 meses era algo insignificante a la vista de los ojos, porque ninguna de las diferentes personas a las cuales nosotros fuimos y llevamos nuestro vehículo pudieron dar con el problema. Y yo le decía a mi esposa, mira, yo voy a guardar esta pieza porque un día yo quiero dar un testimonio de ella y creo que voy a predicar de esa situación. Y para mí eso fue un aguijón, porque en el momento de mayor gozo tú salías y al final tú no sabes si llegaba. Y lo traje conmigo y se lo quiero presentar. Algo que me hizo casi vender el vehículo que tenía. Un vehículo mide casi 2 metros. Sin embargo, mire qué cosa más pequeña generó incomodidad, malestar, desánimo. Y eso pasa también en nuestra vida. Por más robusto que sea ese vehículo, hay áreas que si no nos enfocamos para poder trabajarla, para poder cambiarla, no vamos a poder ser felices, no vamos a poder vivir en bendición. El que tiene oído para oír, que oiga lo que dice el Espíritu de Dios a la iglesia. Haciendo esta introducción, entonces le voy a invitar que me acompañe leyendo el libro de Romanos capítulo 7, verso 17 al 20. Libro de Romanos capítulo 7, verso 17 al 20. A la letra dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, no muere el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Estas palabras que acabamos de leer no son para justificar que si hay un área de nuestra vida en la que no hemos podido crecer, no hemos podido avanzar, estamos encontrando un pasaje bíblico que nos dice, bueno, ya no soy yo el responsable en ninguna manera. El apóstol Pablo dijo que era el pecado que muere en mí.
Aquí lo que estamos viendo simplemente es un hombre que reconocía que tenía una condición en su vida, una batalla, una lucha por la cual tenía que vivir en un constante pleito entre él y sus miembros para poder agradar a Dios. Y por eso te decía que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Hay áreas en tu vida, en nuestra vida, en la cual podemos estar batallando y luchando, y que en ocasiones el enemigo puede traer a colación con la finalidad de avergonzarte. Sin embargo, no es menos cierto que la importancia de que usted pueda identificar y ponerse a trabajar es para que pueda vivir una vida plena en Cristo Jesús. En este momento acabamos de leer acerca de una dicotomía que tenía el apóstol Pablo, donde él decía: el pecado que mora en mí, hay una ley en mi cuerpo, hay algo que me hace hacer lo contrario a lo que debo de hacer. Y él lo presentaba o lo manifestaba de esa forma: el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Y quién está hablando? Un hombre que, si vamos a hablar del Nuevo Testamento, no hay forma de que no sea mencionado. La mayoría de la teología que nosotros manejamos fue escrita por él, por este hombre. Un hombre que tú y yo lo reconocemos como un hombre santo, porque así mismo lo fue. Sin embargo, no significa que no tuvo que batallar o que pelear con sus debilidades. El apóstol Pablo tenía debilidades como tú y como yo. Sin embargo, él, como sabía que tenía una condición, trabajaba en sí mismo, y es parte de la invitación a la que yo deseo, valga la redundancia, invitarte a que puedas trabajar en ti. El objetivo de este mensaje está enfocado justamente a que nosotros dejemos de ver el mal en la otra persona, que nosotros podamos identificar y entender que todo lo que nosotros necesitamos trabajar está dentro de nosotros. El pecado que mora en mí, decía el apóstol Pablo. Si yo le hago la misma pregunta, ¿cuál es la condición, cuál es la debilidad que hay en usted? Automáticamente su mente se transporta y dice: con esta área de mi vida es en la que yo estoy batallando. No se sienta mal si está batallando. Qué bueno que esté batallando. Lo malo sería que usted deje de batallar y se entregue a esa condición. Así que mientras usted esté batallando, el Espíritu de Dios está en usted. Lo más normal para nosotros pudiera ser el querer culpar a otra persona de las cosas que nosotros somos responsables. Y por eso acabamos de mencionar de que nosotros debemos de crucificar nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque son nuestras, no son de un tercero, no son de alguien más. El libro de Santiago, en el capítulo 4, dice lo siguiente: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras? No es de vuestras pasiones que combaten en vosotros, dentro de usted. Así que si algo necesitamos cambiar, no va a ser en otra persona, va a ser en cada uno de nosotros. Si tomo esta palabra y me voy a los matrimonios, por poner un ejemplo, el esposo dice: yo no avanzo, o la situación que tengo es por causa de esta mujer.
La mujer dice, yo no avanzo, la situación que tengo es por causa de la serpiente. Y esto lo vemos, bueno, del marido, pero ya usted sabe, o sea, ya no hay a quien culpar en esta parte. Y esto que acabo de mencionar es porque estamos viendo el mal en la otra persona y buscamos una justificación. Y eso está como dentro de nuestro genes, dentro de nuestra estructura. Y eso lo vimos en el libro de Génesis capítulo 3. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Justificación. ¿Qué hacemos nosotros? Justificación. ¿Qué hizo la mujer? Justificación. ¿Qué hacen a veces los hijos? Justificación. ¿Por qué? Porque papi no me apoyó, porque mami no me apoyó, porque mi jefe no me apoyó, porque mi líder no me apoyó. Siempre vemos la situación hacia afuera. Así que, continuando con lo que estoy mencionando, es importante que comprendamos que somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Y que nuestra vida no va a cambiar solamente por decir una palabra de afirmación, una palabra positiva. Quiero ser mejor. No. Tiene que tomar acciones. Tiene que entender que tú tienes la rienda de tu vida en el Señor y que necesitas identificar las cosas que te sirven de tropiezo para que puedas avanzar y tener una vida plena en Cristo Jesús. Hay algo que he dicho muchas veces. Hay algo que he dicho muchas veces y todavía lo sostengo y lo mantengo y me lo sigo repitiendo. Y tiene que ver con que, llegó un nuevo año. Hay nuevas metas, hay nuevos sueños, nuevas cosas que necesitamos y nos ponemos proyectos y a veces los proyectos están muy enfocados solamente en cosas externas, en cosas materiales. En este año quiero cambiar de trabajo, en este año quiero cambiar de vehículo, en este año quiero cambiar de posición, en este año. Y cada una de las cosas que nosotros nos proponemos son externas y muy pocas veces nosotros decimos, en este año yo necesito ser un mejor creyente, yo necesito quitar de mí la envidia, yo necesito quitar de mí el enojo, yo necesito quitar la ira, yo necesito quitar la maledicencia, la palabra descompuesta, yo necesito cambiar mi interior. Y lo peor es que muchas veces nosotros también caemos en el siguiente jueguito y es el de decir, wow, el anciano Dios lo está bendiciendo porque cambió de casa. Dios lo está bendiciendo porque cambió de vestimenta. Wow, el hermano tal, Dios lo está bendiciendo porque cambió el vehículo. Cuando realmente las bendiciones son, o lo que deberíamos decir, el hermano tal, Dios lo está bendiciendo porque en este momento él está actuando de forma diferente ante las situaciones que se le presentan en la vida y ya no se maneja como se estaba manejando antes. Porque cuando no cambiamos nuestro interior, cuando nos manejamos conforme a los deseos de la carne, eso trae maldición a nuestra vida. Entonces, si usted quiere ver que alguien es bendecido, que Dios lo está bendiciendo, usted va a tener que ver los frutos que esa persona esté dando. Yo soy bendecido porque en este momento estoy doblegando mi carne, mis pasiones y estoy haciendo la voluntad del Señor. Ya no vivo yo, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Dicho todo esto, quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7. En adelante, a la letra dice, y para que la naturaleza
Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice el apóstol. Un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Como dice el obispo, me voy despacito. ¿Qué le fue dado? Un aguijón. Un mensajero de Satanás. ¿Pero quién fue que se lo dio? ¿El aguijón? Dios fue que le dio el aguijón. Dios le permitió al apóstol Pablo tener un aguijón, una condición que lo mantuviese a raya, una situación que le permitiera a él entender que él no dependía ni de su conocimiento, ni de su salud, ni de sus finanzas, ni de ninguna de esas cosas, porque el aguijón era para que él no se exaltase sobremanera. Yo creo que la intención del enemigo es que tú andes envanecido. Entiendo yo. O sea, mientras tú más te infla, pues él más te aplaude. Porque un corazón altivo es despreciado por el Señor. Entonces a Pablo le habían dado un aguijón para que no se exaltase sobremanera. Seguimos leyendo. Respecto a lo cual he rogado 3 veces al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay personas que hablan acerca del aguijón del apóstol Pablo. Algunos dicen que fue un tema de salud, la visión, la revelación, y hasta le ponen un caballo que la Biblia no lo menciona. Hay otros que hacen otro tipo de mención, y quizás más adelante estaremos mencionando parte de lo que consideramos es el aguijón del apóstol Pablo. Sin embargo, este hombre estaba reconociendo lo que Dios le había dicho. Repito, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades. No dice en mi enfermedad, no dice en literalmente como algunas personas lo interpretan, una persona, un inconverso que va donde mí y me entra galleta. No, él dice en mis debilidades, en aquello que me hace reconocer que dependo de Dios, de su fuerza, de su fortaleza y no de mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, y hay una coma. Y luego dice, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que la debilidad de Pablo no era ni la persecución, no era ni la angustia, no era nada de eso, porque hubiese aparecido quizá entre paréntesis o 2 puntitos dándole explicación. Amén. Así que muchos de nosotros pudiéramos hacernos cuál era el aguijón de Pablo, porque solamente dice que hablaba de la debilidad. Y ahora yo pregunto, ¿cuál pudiera ser una de nuestras debilidades? Y una de ellas pudiera ser
como dice el salmista en el Salmo 142, saca mi alma de la cárcel para que yo te reconozca, te adore y te alabe. Una debilidad que nosotros tenemos en ocasiones es el pobrecito yo. Una debilidad es la propia conmiseración que no nos permite avanzar y entender que tú y yo somos los arquitectos, con la ayuda del Señor, de nuestra vida, y que las decisiones que tomamos van a repercutir a bien o a mal. Es verdad que el salmista Pastor Félix estaba en un momento de aflicción en la cueva de Adulán, estaba, ¿verdad?, huyendo de Saúl, pero decía que su alma estaba encarcelada. Pero la cárcel era por la situación que lo agobiaba en el momento. No sé si usted está siendo agobiado por algún problema, si ese problema quizá usted lo está visualizando como un aguijón, pero sea lo que sea, lo único que quiero que usted entienda es que la situación presente es simplemente para que usted reconozca que depende del Señor, no de usted, no de su fuerza. Hay algo que son de esas pequeñas lecciones de vida que te suceden, y yo recuerdo que en un momento yo estaba batallando y sigo batallando, pero hay momentos donde la guerra se pone más intensa, porque eso es lo que pasa. Hay cosas que tú vas a batallar con ella, y es lo que quiero decir, donde yo me recuerdo que vine donde el obispo, le dije: obispo, mira, hay una situación que yo quisiera que usted me dé un consejo para yo poder ver cómo lo puedo cambiar, porque en ese momento yo entendía que eso era lo único que me servía de obstáculo. Ay, santo Dios. Y yo me recuerdo que me dijeron: mire, usted va a tener que aprender a vivir con eso. Usted va a tener que aprender a batallar con eso. A mí no me dijeron: usted va a tener que aprender a darle rienda suelta a eso. No, es que usted va a tener que aprender a batallar con eso, porque mientras vida usted tenga, mientras usted esté caminando sobre la faz de la tierra, esos impulsos van a estar en usted. Entonces, aprenda a batallar con eso, aprenda a depender de Dios, a confiar en Dios y a mantenerse firme, velando siempre para que no caiga. Seguimos leyendo. Debilidades. Una de las debilidades, no creemos la película de que la gente nos hace cosas. No creemos la película de que la gente nos hace cosas. La gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te la hace a ti o no te la hace a ti. Sí, obispo, porque es la verdad. Entonces, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te lo hacen a ti o no. ¿Y qué lugar tú le das precisamente a eso que está sucediendo en tu vida? Quiero traer otro ejemplo de mi vida, porque no le voy a hablar de lo que no me ha tocado vivir. Cuando el predicador le está hablando algo de su vida, no porque desea que usted sepa su vida, es tan sencillamente porque tiene que hablar de lo que le ha tocado. Yo tuve una situación donde los hijos míos están en un tema de pasantía, hablé en mi trabajo, no vi ningún motivo. Yo decía: yo quiero que uno de ellos haga la pasantía allá, porque allá yo me encargo de darle el training de lo que yo entiendo que él necesita, y con lo que yo le voy a enseñar, yo sé que él va a conseguir un trabajo saliendo de aquí, desde que día que él trabajó en Molino y que trabajó en esto, va a tener un excelente trabajo. Y no había justificación humana para que eso no sucediera. Otras personas lo habían hecho.
Sin embargo, una persona dijo, no, no se puede porque a mí no me parece. Ya usted sabe cómo yo me puse. Y hablé con la persona y le dije, mira, no es que no se puede, la ley lo contempla, la empresa lo autoriza, pero como tú eres de esta área de reclutamiento y selección y de recursos humanos, como tú dices que no, entonces no se puede. Pero tranquila, no hay problema, no se puede, está bien, no se puede. Porque ella no me estaba haciendo una cosa a mí. Ahora yo le digo la verdad, aunque yo sabía o entendía que no me lo estaba haciendo en mí, yo tuve que batallar mucho porque ese sentimiento, esa incomodidad cuando me dijeron ese no y a sabiendas yo que la persona podía decir que sí y que no había justificación para decir que no, eso me produjo un malestar, obispo, mire, una incomodidad de esa que tú la sientes en el cuerpo, ¿verdad? Que si te pullan, no es sangre lo que sale. Entonces yo tuve que trabajar conmigo y decirle a mi alma y decirle a mi espíritu, tranquilo, yo sé que Dios tiene el control, Él sabe lo que te permite, porque no hay justificación por lo cual ella te ha dicho que no, porque ya tú investigaste hasta con la parte legal de la empresa y te dijeron que no había problema y lo que menos se pensaban, y no le voy a alargarme el cuento. El tema está en que yo tuve que trabajar en la ira, en el enojo, pero como todo buen creyente, ¿usted sabe qué dije yo, obispo? Tranquilo, Señor, yo entiendo que viene de ti. Sin embargo, a ella le va a llegar su oportunidad de solicitarme algo a mí y yo no le voy a decir que no. Yo simplemente la voy a evadir, porque yo no estoy obligado a complacer a otra gente tampoco. No, porque yo estaba disimulando mi situación, mi enojo, y entendiendo que sí, que era Dios, que lo había permitido, ¿verdad? Luego llega la situación donde Dios te pone a prueba. La persona viene donde ti, toca la puerta y te solicita algo. Adivine. ¿Adivinó ya? Vamos a ver si coincidimos. Vamos a ver si coincidimos. Cuando me hicieron la solicitud, yo no pude negarme. Hubo una batalla dentro de mí, como decía Pablo. El pecado que muere en mí me decía, acuérdate, esta es tu oportunidad. Pastor, no pude. No pude. Y un compañero que escuchaba y que supo de la situación, él solamente escuchaba lo que yo respondía y él dedujo y dijo, tú hablaste con fulana, ¿verdad? Digo, sí. ¿Y qué pasó? Digo, no pude. Tuve que brindarle la ayuda, tuve que brindarle el apoyo, tuve que desprenderme y negarme a mí mismo y decirme a mí mismo que no se haga tu voluntad sino la del Señor. En español, en este nuevo año, sus nuevas metas, sus nuevos sueños, que sean en que usted trabaje en usted, que usted saque una mejor versión de usted para que podamos disfrutar de los dones y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si me pueden hacer un poquito de señas en cuanto al tiempo que me queda para saber si adelanto o me quedo. Bien, veamos entonces lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, a la altura del verso 55. Acuérdense que estamos hablando de que Pablo hablaba de un aguijón en la carne, que lo abofeteaba. 1 Corintios capítulo 15, verso 55, a la letra dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si le hablo de esta situación que Dios me dio
la victoria de negarme a mí mismo y de dar no lo que yo quiero, sino lo que no quería hacer, a eso le estamos haciendo el llamado, porque el pecado es el aguijón de la muerte. Y el pecado muchas veces, o en todas las veces, es producto de esas debilidades que tenemos, que es la que cuando le damos rienda suelta, dice la Biblia, da a luz el pecado, y el pecado, la muerte. Pero para ir cerrando, volvamos nuevamente a Romanos capítulo 7. A veces aquí nos arroja algo de luz con algo que el apóstol Pablo estuvo batallando, con algunas debilidades que quizás él tenía. Y digo quizás porque él es que le está mencionando esa debilidad. Romanos 7, del 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. El apóstol está diciendo, yo no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí, ¿dónde? En el apóstol, toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo apartado de Dios. Pero venido el mandamiento, venido la palabra, venido el tener que vivir Cristo en mí, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Saltamos al verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Tu debilidad vas a poder afrontarla y salir a flote solamente con la dependencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado, y nos lleva a la lucha que había en el apóstol. Hoy estoy hablando a cada persona que siente que hay una lucha. Hay dos naturalezas que están peleando. No te canses de batallar. No te canses de pelear la buena batalla de la fe. El propio apóstol en un momento dado dijo, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo al blanco a ver si logro asirme, agarrarme, aferrarme a aquello para lo cual también fui asido. Él decía, no que ya sea perfecto. Eso está en el libro de Filipenses capítulo 3. Pero más abajo, luego menciona, lo voy a leer textualmente. Sé que estamos contra el tiempo, pero lo voy a leer. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice. Él dice, yo no soy perfecto todavía,
sino que prosigo a ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo sabía que mientras él estuviese en esta tierra iba a tener que batallar con esa dos naturaleza. Te recalco, tu problema no es que batalles, tu problema es que quieras tirar la toalla. No te canses. Así que todo lo que somos perfectos, dice Pablo, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Primero dice que no somos perfectos y ahora vemos que más abajo dice que es perfecto. Más abajo lo que se está refiriendo es a maduro. Pero si todo lo que somos maduros, si todo lo que hemos alcanzado madurez, si todo lo que hemos alcanzado un nuevo nivel de entendimiento, todos debemos de sentir una misma cosa. Y si siente algo diferente, Dios lo revelará. Pero en aquello que hemos llegado, aquello que estamos maduros, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Te invito a que sintamos una misma cosa y sea el deseo de trabajar en nosotros mismos para que Dios luego pueda trabajar a través de nosotros. Dios te bendiga.